A continuación haremos otro ejercicio de cálculo de volúmenes por sólidos en revolución, sólidos de revolución. Utilizaremos esta curva, x igual a 2y menos y cuadrado. Véase que es una función de y en términos de x, pero sigue siendo una función real que podemos graficar en el plano cartesiano. Vamos a calcular tres volúmenes. El primero será, inciso A, bueno, determina el volumen del sólido generado por, inciso A, la curva y el eje Y. Entonces vamos a hacer esa primera parte, ¿sí? Y también haremos la gráfica. Veamos entonces. Nos dan esta curva y queremos determinar el sólido generado al hacerla rotar en el eje vertical. Para eso vamos a hacer la gráfica. La gráfica pues no está tan complicada si usted en el curso de álgebra aprendió a hacer parábolas. Los interceptos, cuando x vale 0, entonces y va a valer 0 igual a 2y menos y cuadrado. Si hacemos una factorización acá, me va a quedar y por 2 menos y. Entonces y va a ser igual a 0. Y y va a ser igual a, aquí, igualando a 0 esto, va a quedar y igual a positivo 2. Entonces ya tenemos 1, 2 y 0 acá. Ya tengo los interceptos en el eje Y. En el eje X, pues vemos que si sustituimos 0 en Y, nos da X igual a 0, entonces tenemos un solo intercepto. Ahora voy a calcular el vértice. El vértice, pues, veamos, vamos a hacer acá con la fórmula de B entre 2A. Esto es igual a menos, el valor de B aquí es 2, es el término, recordemos, ¿verdad? Esta es la fórmula del vértice para una parábola de la forma AY cuadrado más BY más C. Sí, sí, para esta forma. En X también. Aquí es el cuadrado. Ok. Entonces, el valor de B acá sería 2, positivo. Esto es igual a menos 2 entre 2 por el valor de A sería menos 1, negativo. Entonces, el valor aquí de nuestro vértice para X es positivo 1. Entonces, aquí vamos a colocar el 1. Y aquí estaría... Ahora falta el valor de X. Veamos, solo que me estoy equivocando. Aquí es el valor de Y porque estoy diciendo Y con respecto a X. ¿Sí? Este es mi Y. Entonces, este es acá. 1. Y el valor de X lo vamos a encontrar sustituyendo este 1 en la ecuación. Entonces sería X evaluado en 1 es igual a 2 por 1 menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 1, 1,1. Este de acá es nuestro vértice. Entonces nuestra parábola va a venir acá. ¿Sí? Es una parábola simétrica en el eje vertical. ¿De acuerdo? Y es así. Ok, veamos, solo voy a dibujar mejor esa parábola para que quede bien. Bueno, entonces tenemos acá un bosquejo de la parábola, de esta parábola simétrica en el eje Y igual a 1, ¿verdad? Este es el eje Y igual a 1, pero bien, ¿verdad? La gráfica es un bosquejo. Bueno, el eje de rotación, hemos dicho, se nos ha dado que es el eje Y. Aquí vamos a hacer rotar nuestra función. Entonces nos va a quedar algo más o menos así, ¿verdad? Esto es un bosquejo, no es el sólido de verdad. Vaya, Frodo. Estoy grabando, Frodo. El popular Frodo. Esta va a ser acá y la otra va a ir encima. Y más o menos aquí tenemos la forma de nuestro sólido, ¿verdad? Solo es un bosquejo. Esperen que le voy a dar comida al gato. Bueno, entonces la forma de mi sólido queda más o menos así, ¿de acuerdo? Recuerden que es un bosquejo, no es el dibujo, no es realmente cómo quedaría. Sí, ahí en realidad vamos a tener infinitos discos, muchos discos que nos van a determinar la forma del sólido en revolución. Vamos ahora a determinar la forma de la estrategia de la integración. Bueno, como vamos a girar alrededor del eje vertical, nuestros radios van a estar determinados, van a ser perpendiculares al eje vertical, acá. ¿Sí? Por lo que nuestros radios van a estar delimitados por la curva y el eje de rotación. ¿Ok?
Aparte de eso, van a estar delimitados también por los interceptos de la parábola en el eje vertical. Por lo que nuestro volumen va a ser igual, en negro, nuestro volumen va a ser igual a la integral desde 0 hasta 2, ¿sí? Que en este caso eran los interceptos que nos dieron acá, de 0 a 2, de pi multiplicado por los radios delimitados. En este caso es la parábola menos el eje de rotación. En este caso la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Entonces sería menos, bueno, la curva es 2 menos y cuadrado, 2y, perdón, menos y cuadrado al cuadrado diferencial de y. Y este es el planteamiento de nuestro volumen. Bueno, vamos a resolver el volumen en sí. Voy a hacer el desarrollo de todo esto. Vamos a hacerlo. En un solo paso lo voy a hacer. Bien, entonces este producto de acá lo he desarrollado a partir de la fórmula de binomio cuadrático, utilizando A como 2y y B como y cuadrado. Este es un paso algebraico, los detalles se los dejo a usted. Ok, vamos ahora a antiderivar. La antiderivada queda muy simple, es una antiderivada polinómica. Entonces veamos, aquí sería 4 tercios de y al cubo, menos 4 cuartos, vamos bien, 4 cuartos de y a la 4, más 1/5 de y a la 5, evaluado de 0 a 2. Bien, ahora vamos a evaluar por teorema fundamental del cálculo, evaluar estos límites para encontrar esa antiderivada integral definida. Esta integral definida. Entonces en 2 sería 4 tercios por 2 al cubo menos 1. 4 de 4 es 1 por 2 a la 4 más 1/5 por 2 a la 5 menos todo esto evaluado en 0 me va a dar 0, ¿verdad? Ese detalle se lo dejo también, pero bien, le va a quedar 0, 0, 0. Queda muy claro, ¿verdad? Si aquí hubiera, mucho cuidado, si hubiera un más 1 ya no queda 0, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo para simplificar el asunto, pero sí, vamos a darnos esa libertad. Aquí, al evaluar en 0, se anula todo esto. Entonces nos queda un 0 ahí. Ok, vamos a hacer esas fracciones. Esto es pi multiplicado por 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 por 2 por 2, porque está el cubo, por 4, es 32 tercios. Menos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Más, veamos acá, 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Entonces esto nos va a dar 32 tercios menos 16 más 32 es, ok, tengo algo malo acá, 32 tercios menos 16. Ah, aquí me falta 32 quintos, sí, aquí falta, disculpe, quinto, menos 32 quintos entre 5, 16 quinceavos por el número pi. Y este es el valor del volumen al hacer girar la parábola x menos 2y, 2y menos y cuadrado, x igual a 2y menos y cuadrado, alrededor del eje vertical. Bien, como inciso B, dado la curva igual, x igual a 2y menos y cuadrado, determina el volumen del sólido generado por, ahora está acotada por x igual a 0, recordemos que es el eje vertical, el eje y. Este es x igual a 0. Sí, aquí lo voy a poner punteado en rojo. Y alrededor de y igual a 1. Y igual a 1 es esta recta de aquí, ¿ven? Es esta recta que pasa por y igual a 1, o sea, por nuestro el vértice de la parábola. Entonces la región está delimitada por todo esto, ¿eh? Esta es nuestra región. Es la misma, solo que ahora va a girar alrededor de y igual a 1. El volumen generado va a ser totalmente diferente. Obsérvese que le voy a dar un zoom acá y voy a colocar los círculos para ver si lo podemos ilustrar. Acá, ahí. Es como otro
otro sólido en forma de parábola, paraboloide, creo que le llaman. Allí. Es como una campana, ¿verdad? Como una campana. Ahí está. Esta es la forma de nuestro sólido en términos simples. Bueno, entonces si es otra forma, con seguridad va a tener vamos a obtener otro volumen. Y veamos, aquí mismo, nuestro eje de rotación es un eje horizontal. Sí, vamos a llamarle, bueno, es y igual a 1, pero es horizontal. Por lo que los radios van a ser perpendiculares a ese eje de rotación. Aquí, acá. Entonces, nuestra función, nuestros radios van a depender de esta curva de acá con respecto a X. ¿Sí? Va a ser con respecto a X, porque van a estar delimitados nuestra frontera va a estar delimitada por la curva con respecto a X, ¿no? Acá. Bueno, entonces eso implica un despeje. Vamos a ver. Vamos a plantear primero la integral. El volumen. Vamos a ver. Aquí. El volumen va a estar determinado por la integral desde, veamos, nuestra función va desde este punto, ¿sí? O sea, 1, ya habíamos determinado que este es el vértice, hasta, bueno, desde 0 hasta 1, puesto que x igual a 0 delimita nuestra región. Sería desde 0 hasta 1 donde llega la curva de pi por nuestra función frontera al cuadrado, pero no la tenemos todavía. Bueno, ocupamos nuestra frontera en términos de x. Si veamos entonces, vamos a integrar con respecto a x, entonces ocupamos nuestra función, nuestra curva, aquí voy a hacer el despeje, x igual a 2y menos y cuadrado, despejar para x, y bueno, eso es un ejercicio de álgebra. Hagamos el despeje. No está difícil, solo es cuestión de vamos a recordar la completación de cuadrados para poder encontrar esta curva en términos de x, y en términos de x. Entonces veamos, voy a hacer positivo acá, me va a quedar y al cuadrado menos 2y igual a menos x. Solo moví los términos de tal manera que quede positivo. Ahora voy a usar la completación de cuadrados. Recordemos que tiene que ser 1 acá para poder utilizar la fórmula b entre 2a al cuadrado. Esto es igual a, veamos, a menos 2, que es el valor de b, entre 2 por 1, y esto va a ser igual a, al cuadrado, esto va a ser igual a 1, al cuadrado es 1. Entonces la completación de cuadrados me quedaría y cuadrado menos 2y más 1 menos 1 igual a menos x. ¿Listo? Aquí nos queda nuestro trinomio cuadrado perfecto. Esto es y menos 1 al cuadrado. Este 1 lo voy a pasar a sumar al otro lado. Me va a quedar, veamos, me va a quedar igual a 1 menos x. Vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Entonces nos quedaría que y menos 1 es igual a la raíz de 1 menos x, y y es igual a la raíz de 1 menos x más 1. Bueno, este es un buen ejercicio de álgebra, puesto que es un despeje y es necesario hacerlo, puesto que nos han mandado nos han pedido rotar en un eje horizontal, y la función está en términos de y. Entonces sí, esta maniobra es necesaria. Si no, no podríamos encontrar ese volumen. Bueno, ya tenemos la función en términos de x, que en realidad nos estamos refiriendo a esta curva de acá, ¿sí? A esta curva de aquí, ¿sí? Solo esa parte de allí es y en términos de x, aquí lo voy a anotar, y, vamos a llamarle y de x, así. ¿Listo? Entonces vamos a sustituirla en nuestra fórmula de volumen. Otra observación, casi se me escapa. Tenemos el eje movido, o sea, no estamos rotando alrededor del eje X, sino que es alrededor de otro eje, diferente de X igual a 0. Bueno, a eso me quiero referir, a X igual a 0. No estamos rotando alrededor de X igual a 0.
perdón, y igual a 0, y igual a 0, sino que se movió el eje de rotación, ¿sí? Se trasladó. Entonces, cuando tengamos un eje que se ha trasladado, tenemos que restar la curva de arriba menos el eje que estamos girando. Pero aquí va a haber una cancelación bien simple. Sería raíz de 1 menos x más 1 menos el eje de rotación. O sea, la curva de arriba menos la curva de abajo. En este caso es y igual a 1. Entonces, bueno, aquí por ventaja se nos va a simplificar mucho nuestra antiderivada. Entonces, esto sería integral de 0 a 1 de pi por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora vamos a simplificar la raíz y nos queda una integral muy sencilla. De repente lo complicado acá fue ese despeje. De 0 a 1 de pi de 1 menos x. ¿Verdad? Aclaro que los límites de integración también van a ir con respecto al eje horizontal. ¿Sí? Fue de 0 a 1. Puesto que la curva está delimitada entre esos valores. Listo, entonces vamos a antiderivar. Esto es igual a pi por x menos 1 medio de x a la 2, evaluado de 0 a 1. 0 a 1. Y esto va a ser igual a, evaluado en 1, esto es pi por 1 menos 1 medio por 1 al cuadrado menos 0 nos va a quedar acá. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 medio al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 medio es 1 medio. Todo esto es igual a pi medios unidades cúbicas. El valor este es el volumen de hacer rotar la misma parábola, solo que ahora con respecto a y, con respecto a un eje horizontal, o sea, y igual a 1. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí con respecto cuando se ha movido la región. Voy a hacer un ejemplo ilustrativo aquí a la par, pero no lo voy a desarrollar, solo es ilustrativo. Por ejemplo, si yo tengo esta región delimitada, veamos, sí, esta parábola aquí. ¿Sí? Y la hago girar en el eje vertical, acá, en este eje vertical. Bueno, aquí va a ser esta función g de y menos ese valor x sub 0. Bueno, lo que quería explicarles es que hay que hacer la diferencia entre la curva menos ese eje de rotación, que no es el eje y que tenemos usualmente, sino que está movido. ¿De acuerdo? Hay que hacer encontrar esa distancia. Estamos encontrando estas distancias, ¿no? Ahora, también puede ser el caso cartesiano. Este es un valor y sub 0. Esta es una curva g de x, f de x. Y este es mi eje de rotación. Entonces, aquí será la curva de arriba menos la recta de abajo. Entonces, para poner a girar aquí sería f de x menos y sub 0. O podría ser al revés. Aquí sería esta recta, sería y sub 0 menos la curva f de x. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se han trasladado los ejes. Bien, para este tercer inciso vamos a hacer girar ahora la curva en x igual a menos 2. Para esto voy a hacer una extensión de la gráfica. Veamos. Bueno, para este ejemplo necesito ampliar la escala de la gráfica, puesto que va a quedar rotando alrededor de x igual a menos 2, que sería acá. Bien, entonces la parábola se va a extender como, bueno, la curva sigue, ¿verdad? Sigue por acá y sigue por aquí. Ahí más o menos. Tenemos una ilustración y vamos a hacerlo girar en x igual a menos 2. Aquí está menos 1, menos 2 está aquí. Listo. Entonces, miren la forma del sólido que nos ha quedado. Veamos, hagamos un dibujito. Bueno, creo que aquí se ilustra mejor cómo quedaría nuestro sólido. Esta parte de acá es nuestra curva, ¿sí? Solo que dibujar en este programa es bastante complicado. Y esto de acá sería la extensión del sólido. Nos queda así como un platillo volador, ¿verdad? Bien, entonces vamos a calcular ese volumen. Ocupamos estos valores donde la función, nuestra parábola, va a estar delimitada. Aparte de esto, el eje de rotación es un eje vertical. Entonces vamos a
nuestros radios van a quedar de la siguiente manera. Los radios los voy a dibujar en rojo, quedarían acá, ahí, delimitados de esta forma. Nuestros radios. Entonces van a estar con respecto a la variable y, ¿sí? Vamos a tener aquí nuestro delta y. Por lo que ocupamos, ya tenemos la parábola, ¿verdad? Ya está dada. Es la función que se nos dio de entrada. X igual a 2y menos y cuadrado. Pero ocupamos estos valores de aquí, puesto que la función está acotada por el eje de rotación y toda la parábola. Entonces, la curva hasta acá llega, por así decir. Y ahí ponemos a rotar. Bueno, entonces ocupo estos dos puntos. Y estos dos puntos son la parábola evaluada en x igual a negativo 2. Para eso vamos a resolverlo acá. Entonces, para x igual a 2, menos 2, perdón, con x igual a menos 2 nos quedaría menos 2 igual a 2y menos y cuadrado, y esto es una ecuación cuadrática. Vamos a pasar todo a la derecha, sería y cuadrado menos 2y menos 2 igual a 0. Por fórmula general esto es igual a 2 menos menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4 menos 4 veces menos 2 por 1. Vamos un poquito rápido. Dividido entre 2 veces 1, que es el valor de A. Ok, vamos a simplificar esto rápido. Esto es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 8. Esto es la raíz cuadrada de 12 entre 2. Si simplificamos raíz de 12 es igual a raíz de 4 por 3 y la raíz de 4 es exacta. Entonces esto es 2 raíz de 3. ¿Sí? Simplificando acá. Esto nos va a quedar 2 más menos 2 raíz de 3 entre 2. Y podemos cancelar estos 2 aquí. Estos 3, 2. Bueno, el 2 es factor común. Lo podemos cancelar. Y nos queda 1 más menos raíz de 3, ¿verdad? Y aquí nos hemos metido problemas. Porque nos ha dado un número irracional. Pero bien, nos ha dado un número irracional los límites de integración. Como estamos integrando con respecto a y, esto va a ir desde acá hasta acá. Este de aquí es 1 menos raíz de 3 y este de acá es 1 más raíz de 3. Bueno, en realidad están en el eje y. ¿Sí? Esos valores están aquí en el eje y. Aquí está el eje y. Y acá. ¿Sí? Bueno, entonces nuestra integral va a estar planteada de la siguiente manera. Igual a la integral de, bueno, los límites de integración son 1 menos raíz de 3 por a 1 más raíz de 3 pi por nuestro radio al cuadrado. Nuestros radios van a estar delimitados por toda la curva. Aquí ve, toda esta curva. Y como va a girar alrededor de este eje, x igual a menos 2, entonces va a ser la curva menos el valor del eje. La curva es 2y menos y cuadrado menos el valor del eje, que es menos 2 al cuadrado. Diferencial de y. Por lo que esto va a ser igual a la integral 1 menos raíz de 3 a 1 más raíz de 3 de, veamos, pi multiplicado por, veamos acá, aquí me va a quedar positivo 2 más 2y menos y cuadrado al cuadrado diferencial de y. Y esta antiderivada no la vamos a desarrollar, está muy complicada, muy larga, pero bueno, al menos vamos a dejar planteado aquí hasta el volumen. Usted puede resolver esa integral, aunque se va a tardar un poco, porque al elevar esto al cuadrado y al evaluar en estos límites irracionales, le va a quedar un número bien raro. Le puede quedar como ejercicio de reto. Así que eso es todo.